Pero bienvenida. Hola, buenas tardes chicos. Gracias por la invitación. Bueno, coméntenos un poco sobre usted, señora Ana Chereque, y sobre la asociación a la cual preside, que es la Asociación de Esclerosis Múltiple del Perú. Bueno, antes que nada quería hacer un comentario respecto a lo que estaba viendo y escuchando antes que me tocaran esta entrevista, ¿no? Ujú. Pensaba en que nosotros acabamos de conmemorar el 30 de mayo, el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y que una de las actividades de visibilización que realizamos nos pusimos un reto, que era hacer una caminata o acumular kilómetros o metros eh, hasta el día que se conmemora, el día que es el 30, ¿no? Entonces participaban personas con esclerosis múltiple y familiares de personas con esclerosis múltiple, y fue muy simpático porque hay gente que ha caminado, aunque sea una cuadra con su andador. Hay gente que tiene una esclerosis múltiple que es invisible y también ha corrido una cuadra o ha dado una vuelta a la manzana, y eso ha ido sumando. Y los 20 kilómetros que nos propusimos recorrer se convirtieron en 130 y algo de kilómetros, así que fue un reto cumplido con creces. Felicitaciones, Sí, Ana. La verdad, ha sobrepasado por mucho, largamente, sí, largamente. largamente. El próximo año nos vamos a proponer una meta un poco más alta, y entonces de seguro la vamos a explicar también. ¿Cómo fue el tipo de registro? ¿Se reunieron? ¿Cada quien mandó Cada quien su mandaba sus video, fotos, sus sí, fotos? mandaban sus fotos, su video, y nos decían cuánto habían recorrido. Había gente incluso que nos mandaba el recorrido que había hecho. Claro, Y, mediante los aplicativos que existen hoy en día, sí, entonces, exacto. ajá. Y luego tuvimos en el día central, nosotros tenemos un sistema de voluntariado de la asociación Ujú. que es con chicos del colegio Markham, los chicos que están en bachillerato, y entonces ellos organizaron dentro del colegio, movilizaron a toda la comunidad del colegio, y corrieron dando vueltas a la cancha de fútbol. Y entonces cada vuelta, que no me preguntes cuánto equivalía porque sí lo sabía pero ya no me acuerdo, se le hacía una marquita, ¿no? Entonces, y fue muy, muy bonito porque participaron los maestros también, y fuimos un grupito de la asociación porque por el tema sanitario no podíamos ir todos, y participamos también, ¿no? Entonces es un tema que involucra a través del deporte a toda la comunidad y a toda la sociedad, y como decía desde el principio, con la finalidad de dar visibilidad a la esclerosis múltiple. Así que desde ya, nuevamente, gracias por Sí, esta oportunidad que desde otra perspectiva y desde otro ángulo nos permite abordar este tema, ¿no? claro, nosotros tenemos un lema en la asociación que es desarrollando deporte cambiando vidas. La verdad, el deporte, que somos fieles creyentes que el deporte transforma, y lo importante que mencionó desde los colegios, ¿no? Desde el tema educativo, de los más chiquitos, el tema de comunicar, el tema de sensibilizar, el tema de ponerse en los zapatos de la otra persona. Exactamente. Claro, eso es importantísimo, y en colegios, Sí, me mencionó el colegio Marcan, eso ya debe ser una política de Estado a nivel Ministerio de Educación, obviamente, exacto. pero eso lo vamos a conversar seguramente más adelante en vista de todas las cosas que me imagino que ha podido pasar, Carlos. Así es, Ana, felicitaciones por esa gran iniciativa que se está Ese gran llevando a reto, ese cabo, gran reto. porque en verdad no desconocíamos sobre estos retos, ¿no? Sería bueno de Ujú, repente, al final, ¿no? Nos comentes las redes sociales y todo ujú, eso para poder ayudar a difundirlo. Cree, ujú. como te dijo José, ese gran lema, pues que no, que nosotros, es más, no solo lo decimos, sino lo aplicamos, Ujú. puede ayudar a que también las personas con esclerosis múltiple también puedan sumarse a diferentes para deportes, ¿no? O sea, créeme que no hay nada que pueda limitar, ¿ya? Sí, Cuéntanos, claro que sí. Ana, para que puedan conocer también nuestros amigos que están viendo el día de hoy, ¿qué es la esclerosis múltiple? A ver, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica autoinmune, en la cual lo que sucede es que se daña la cubierta que recorre el sistema nervioso central, vale decir el cerebro y la médula. Esta cubierta, que se llama mielina, es la que permite el tránsito normal de los impulsos nerviosos, que son los que nos permiten hacer todo, caminar, ver, hablar, circular, eh, todo, hasta tomar decisiones
todo lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra vida, está al interior del cuerpo hecho a través de impulsos nerviosos, y estos impulsos nerviosos viajan a través de sustancias, ¿no? Entonces, en esclerosis múltiple, lo que sucede es que nuestro propio sistema inmune se activa y caprichosamente va y se come, por llamarlo de alguna forma, una porción de la mielina, ¿no? Que puede estar en todo este recorrido entre el cerebro y la médula. Entonces, depende de la zona que se dañe o la zona que se ve afectada, se va a ver, digamos, la secuela o el producto de ese daño, ¿no? Por poner un ejemplo, si a mí se activa mi sistema inmunológico y me afecta una zona de la médula, entonces de pronto puedo perder fuerza en piernas o puedo perder alguna parte motora, o si yo tengo alguna pérdida de mielina en alguna zona del cerebro, de pronto puedo tener problemas de equilibrio. Si es en la zona del nervio óptico, puedo tener problemas de visión. Entonces, justamente por eso se llama múltiple. Esclerosis significa placas, y múltiple evidentemente significa muchas. Entonces, depende de en qué zona se afecte para que ustedes, o para que incluso a veces no se ve, se produzca el daño en las personas, ¿no? En el Perú somos 2.500 aproximadamente personas con esclerosis múltiple. Es una enfermedad con mayor prevalencia en mujeres que en hombres, y afecta prioritariamente al grupo de personas que están entre los 20 y los 40 años, es decir, a la gente joven, que está en su etapa más productiva de la vida, ¿no? Yo creo que antes que ustedes me pregunten, para no hacer de esto un monólogo, les comentaré yo que esta enfermedad es considerada a nivel mundial, o por la Organización Mundial de la Salud, como la segunda causa de discapacidad en gente joven después de los accidentes de tránsito, ¿no? Para que tengan una idea de lo que implica la esclerosis múltiple. Y como mencionaste, desde los 20, bueno, te comentamos que Carlos y el que habla hemos estado bastante tiempo en hospital, sí. A raíz de también de nuestra discapacidad adquirida, ya pasando los 30 quizás, y hemos visto también algunos casos de personas con esclerosis, pero eso te llega así de repente, como un accidente de tránsito que te puede dejar en silla de ruedas, o hay algún signo que ya uno o de niño o puede algún diagnóstico temprano. De hecho, la esclerosis múltiple no se considera una enfermedad hereditaria. Se considera una enfermedad, además, que tiene múltiples factores como detonantes, más bien como una predisposición genética. Y si bien hay esclerosis múltiple infantil, lo que es más común es que se dé en esa etapa de la vida que yo les mencionaba, ¿no? Ahora, hay 4 tipos distintos de esclerosis múltiple, y depende mucho de qué tipo, y además de la agresividad con que se da en cada persona para que se produzca una discapacidad visible en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo la enfermedad hace 25 años, un poquito más, y si ustedes me ven, no pueden creer que yo tengo esclerosis múltiple. La mayor parte de mis síntomas son invisibles. Sin embargo, hay personas que tienen la enfermedad 3 años y de pronto usan un andador. Es muy agresiva para algunas personas. Exactamente, porque depende mucho del tipo de esclerosis múltiple, depende de la persona, y también depende, y eso es bien importante, de si es que la persona tiene un tratamiento o no. Si bien la enfermedad no tiene cura, esta enfermedad aún no tiene cura, pero tiene varios tratamientos, y estamos hablando de más de 13 a nivel mundial, más de 16 a nivel mundial, en el Perú hay 13. Ana, entonces, como mencionaste, uno no sabe cómo esa enfermedad puede estar en el cuerpo, ¿cierto? Uno no sabe si yo puedo tener esclerosis o no. Es más, tú no sabes también cómo se activa, o hay alguna causa específica en el cómo puedes despertar esa enfermedad. Esa es una pregunta bien interesante y bien importante.
Porque esclerosis múltiple tiene, digamos que síntomas bien definidos que permiten sobre todo al médico y también a la persona darse cuenta que algo está pasando, ¿no? Lo más común es tener problemas de visión borrosa, visión doble, O sea, eso puede pérdida ser del campo puede ser visual. un Es como, sí, son como un indicio. chispazos. De pronto hay personas que incluso, a ver, no es que quiero hablar específicamente de mí, pero para ser más clara, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 25 años con diagnóstico, pero con mi médico hemos logrado establecer que por lo menos 7 años antes de mi diagnóstico yo ya tenía la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya tenía síntomas, solamente que eran síntomas que iban y venían. Por ejemplo, se me adormecían las yemas de los dedos, o por ejemplo, me hormigueaba una pierna, o de pronto me despertaba una madrugada y no tenía fuerza para levantar un brazo. Pero esos síntomas eran pasajeros, ¿no? Iban y venían. Entonces, claro, si yo al médico me podían decir que era el detergente si tenía dolor articular, o me podían decir si tenía problemas de adormecimiento, que de pronto, como yo siempre he sido muy deportista, que de pronto había hecho un movimiento brusco y que había alguna compresión en el nervio, y entonces ya, así me la pasé por mucho tiempo, hasta que ya tuve un brote, digamos, una crisis fuerte que me dejó incapacitada para caminar. O sea, yo perdí fuerza en la pierna derecha y luego perdí sensibilidad en toda la zona, derecha, brazo, mano, ¿no? Entonces, depende mucho, pero en general los síntomas pueden ser pérdida de fuerza en brazos, en piernas, problemas de coordinación motora, problemas de equilibrio, trastornos en el lenguaje, problemas de deglución, como les decía, problemas en la visión. Es lo más común, ¿no? Es lo más común. Sí. Y para que el médico sospeche y empiece con su proceso de diagnóstico, estos síntomas tienen que permanecer cierto tiempo en nosotros. Correcto. Normalmente más de 24 horas ya hacen sospechar que algo está pasando. Hablabas del tratamiento adecuado, el tratamiento oportuno, me imagino las terapias, la medicina. Sabemos que acá en el Perú el sistema de salud ya sin pandemia ya estaba colapsado totalmente. A veces dicen, no, la pandemia descubrió, maravilla, descubrió que el sistema de salud peruano estaba colapsado. No, antes de la pandemia el sistema estaba colapsado. Y en la pandemia se agravó más aún en las personas con discapacidad. Y eso lo hemos visto y hemos hecho una lucha en la pandemia, que las terapias para las personas con parálisis cerebral, con autismo, con todo tipo de terapia. Entonces, ¿qué tan accesible es el tema de las terapias para personas con esclerosis? ¿Qué tipo de medicinas? Justo hace unas semanas estuvimos con la presidenta de la Asociación Nacional de Terapias y hablaba que hay terapistas que te pueden cobrar 150 a 120 soles, que son inalcanzables. Es la verdad, esa es nuestra realidad. Esa es una realidad en la cual estamos trabajando nosotros desde hace ya muchos años, ¿no? Hacer incidencia en los temas de salud pública es la única forma de dar visibilidad a este problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como bien lo has dicho, antes de la pandemia ya teníamos serios problemas de acceso a tratamiento, y para nosotros no tener un tratamiento significa estar como desnudos frente a la enfermedad, ¿no? Es como estar sentado y esperando a que te dé una crisis o un brote y no sepas tú qué cosa te va a dejar como secuela, ¿no? Si te va a dejar con problemas de movilidad, te va a reducir la movilidad, te va a dejar con problemas de visión. Y cuando eso pasa, claro, allí, como tú bien decías, una de las formas que nosotros tenemos para tratar de revertir en algo la secuela es el acceso a las terapias, ¿no? Físicas. Y allí nos encontramos con una barrera enorme, ¿no? Porque, claro, para quien tiene el CIS o tiene salud, estamos hablando de personas que tienen que esperar primero un espacio para empezar la terapia. Y luego, cuando tienen acceso a la terapia, tienen una cantidad limitada de terapias, ¿verdad? Por decir unas 8 o unas 10, se acaban esas 10 que nunca son suficientes y chao, se acabó. O sea, andate a tu casa
Y si no te las has aprendido, ve cómo lo resuelves, ¿no? Y en el caso del CIS pasa exactamente lo mismo. Ahora, en el caso de las personas que tienen seguro privado, tampoco las cosas son tan diferentes. No les cubre todo. Sin embargo, exacto, pero sin embargo hay que renovar, o sea, te dan una cantidad de sesiones y como yo lo digo, esto no es suficiente nunca. Entonces tienes que volver a ir al médico, te tienen que volver a evaluar y tienen que volverte a dar terapia. Entonces, ha sido todo un tema, sigue siendo un tema, porque con pandemia en la mayor parte de los hospitales, sobre todo del Ministerio de Salud, se interrumpieron los tratamientos. Salud tuvo un pequeño bache, digamos. Sin embargo, la mayor parte de los pacientes continuó con su único tratamiento en ese momento. Ahora ya hay dos, pero necesitamos que no solamente estén esos dos, porque en esclerosis múltiple hay un tema que es bien importante, y es que como somos personas que tenemos, digamos, no quiero decir que somos únicas en el sentido de wow, que especiales, sino que la enfermedad es bien caprichosa en cada quien, y justamente por eso es que cada vez salen más tratamientos, ¿no? Si mi esclerosis la mantengo estable con un medicamento, no tengo razón para cambio. Claro. Pero de pronto, si yo no respondo a un tratamiento, debo de pasar a otro, y si no respondo a ese otro, debo de pasar a otro. Lamentablemente eso no se está dando en el Perú. Ana, lo mencionaste hace un momento mientras conversabas. Bueno, tú antes practicabas deporte, ¿correcto? Y sabemos también que esta enfermedad no te avisa, uno no sabe si vive con la enfermedad. Pero, ¿qué tanto ayuda para una persona, digamos, que es deportista, ¿no? Que tiene una vida normal, deportiva, y que tiene una vida saludable, y de un momento a otro te da la enfermedad? O sea, ¿cómo golpea igual la enfermedad, digámoslo así, a una persona que ha tenido una vida pues saludable, deportiva, que a una persona que quizás no haya tenido? ¿Qué tanto ayuda pues ese tipo de actividad? Es una pregunta bien bacán, así te lo digo. Hay dos cosas. Una que está además probado mediante investigaciones que se han hecho a lo largo de muchos años, entre dos grupos. Un grupo que llevaba una vida sedentaria, estamos hablando de un universo de personas con esclerosis múltiple, ¿no? De este universo, un grupo que lleva una vida sedentaria contra un grupo que hace deporte o que hacía deporte. ¿Y qué es lo que se dice en el tiempo? Que las personas que llevan una vida activa, en términos de hacer cualquier tipo de deporte, aunque sea moverte, bailar, caminar, tienen un impacto distinto en términos de la progresión de la enfermedad. Está absolutamente probado. O sea, en la medida en que uno pueda ejercitarse, no importa qué y cuánto, porque tú incluso estando en una silla de ruedas, puedes hacer ejercicios igualmente. Claro, o sea, es importante, o sea, no solo con la esclerosis, Ana, ¿no? O sea, yo creo que con cualquier otra enfermedad. Que, o sea, si tú tienes una vida saludable y un cuerpo fuerte, una vitalidad, ¿no? Física, etcétera, una enfermedad no te va a golpear tanto como para una persona que... Además, ¿sabes qué? ¿No? Hay una cosa bien interesante, que es que el ejercicio, como ustedes lo saben mucho mejor que yo, te despierta una sensación de bienestar, ¿no? Este es un tema químico también en el cerebro. Liberas las endorfinas. Exactamente, ¿no? Entonces, hay un síntoma invisible en esclerosis múltiple que es muy común, casi el 80% de las personas lo tenemos, que es la fatiga, y además se vuelve un tema crónico, ¿no? Uno se levanta y de pronto es como que hubiera corrido una maratón el día anterior y no ha hecho nada. Dices, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué estoy tan cansada? ¿Y qué te dice el médico? Haz ejercicio. Dice, oiga, pero ¿cómo vas a hacer ejercicio? No me puedo ni mover. No importa. Hoy día por lo menos camina media cuadra, si puedes caminar. Y si no, levanta un palo de escoba. Si no tienes en tu casa nada y no tienes acceso a nada, agarra un palo de escoba. Y es un tema psicológico también, ya entonces, Ana, o sea, es un tema de que uno mismo, si quieres mejorar y sanarte algo, tienes que luchar contigo mismo. Claro, y a eso va la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo es el tema familiar cuando una persona es detectada con la esclerosis múltiple? En la asociación que presides, ¿hay algún tipo, no sé, de ayuda psicológica? O porque cuando una persona
no necesariamente de la esclerosis o parálisis cerebral, o cuando nace con alguna multidiscapacidad. La familia es obviamente el primer bastión que tiene que saber sobrellevar esa enfermedad, ¿no? Sí, ¿Cómo lo ven ustedes? sí, de hecho, a ver, el tener un diagnóstico como esclerosis múltiple cambia la vida Ujú, no solamente de quien está diagnosticado, sino también de su entorno, ¿no? ujú, La dinámica familiar cambia totalmente y es evidente que si la enfermedad avanza en términos de limitaciones o de discapacidad que se va generando, eso implica que la persona va a necesitar de un cuidador, ¿no? De alguien que claro. lo ayude. Y en nuestro país no es pues que uno contrate una enfermera o a un cuidador pagado, ¿no? Usualmente nosotros Alguien tiene en que quienes dejar de nos trabajar. apoyamos, exactamente, en Ujú, quienes nos apoyamos es en la familia, que se convierte en un soporte. En realidad es un soporte desde siempre, sí. independientemente de si tienes una discapacidad o no, ¿no? Pero, a ver, lo que hacemos en la asociación tiene varios objetivos, ¿no? Uno, en términos de lo que es información sobre la enfermedad, tanto al paciente como a los familiares. Tiene una misión en términos de visibilidad y de trabajo de incidencia en todos los que son decisores en el sistema de salud pública, para tratar de hacer que haya acceso en un diagnóstico más rápido, en tratamientos adecuados, en terapias que permitan un tratamiento, digamos, completo para las personas que tenemos esta enfermedad. Y luego tenemos una serie de talleres que están destinados a dar soporte a las personas con esclerosis múltiple. Tenemos una psicóloga, tenemos un grupo de ayuda, de apoyo, que funciona una vez por semana. Tenemos talleres ocupacionales también. Tenemos los martes, por ejemplo, 4 talleres, uno de tecnología, uno de ciencias, uno de cortometraje. Tenemos un taller de terapia física, que lo hacemos todo vía Zoom. Todo esto que les cuento era Vía- antes de la pandemia, se hacía de manera presencial. Nosotros felizmente, y gracias, yo creo que eso es gracias a la enfermedad que nos obliga a adaptarnos todo el tiempo, y el tránsito entre la presencialidad y la virtualidad no fue tan brusco. Es más, tuvo unas ventajas para nosotros, y es que llegamos a nivel nacional, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? En provincia, como comprenderán, el acceso es mucho peor de lo que ujú. podría ser en Lima. Entonces, a través de lo que es básicamente el Zoom, nosotros llegamos a todos los lugares del Perú en el que una persona con esclerosis múltiple se ha enterado que tiene una enfermedad, conoce Esclerosis Múltiple Perú, que es Ujú, nuestra asociación, y toma parte activa de ella. claro. Y es más, para complementar, hay peruanos que están fuera de nuestro país y que participan activamente de nuestras actividades también. A veces bueno. Y Ana, cuéntanos, o sea, con el tema de la esclerosis acá a nivel, bueno, de nuestro país, o sea, ¿crees que la gente tiene el conocimiento necesario para poder brindarles lo que las personas con esta enfermedad necesitan? Me refiero, hospitales, accesibilidad, centros comerciales. Eh, ¿Tienen ustedes un carnet de CONADIS también? ¿Cómo es el registro? O sea, de los Sí, 2.500, ¿todos están registrados en el CONAI? No no, obviamente no no, todos, ¿no? Porque... no, de hecho, ¿Qué tan severa parte es la de enfermedad? Mm, Dependiendo de sí, eso, de ¿qué hecho, tan severa es? a ver, de hecho, justamente esa es otra de las cosas que hacemos en la asociación, ¿no? Informar a la gente de sus derechos. Y uno de ellos es, por ejemplo, el registro en el CONADIS. A ver, este es un tema que también viene un poco complicado, porque, por ejemplo, no, yo tengo mi carnet del CONADIS, y dice el tipo de discapacidad que yo tengo, ¿no? Y mi carnet no tiene, digamos, fecha de caducidad. Y eso es algo con lo que hemos venido también tratando de trabajar por mucho tiempo, porque esclerosis múltiple, pues cuando uno tiene una secuela ya no hay marcha atrás. sí. Si uno queda, no sé, pierde la visión de un ojo, o de los dos por esclerosis múltiple, ya no lo vas a recuperar. O si yo
perdí movimiento o fuerza en la pierna derecha y lo recuperé, bacán, pero igual me queda una cierta secuela, ¿no? Hay gente que no recupera y ya no recupera más. Así es. Entonces, este tema del carnet del CONADI tiene todo un tránsito, porque ya como ustedes varias veces seguramente lo han Es un tema también. mencionado aquí, es un poquito engorroso, porque hay que pasar por la evaluación de un médico que esté certificado por el MINSA, o de lo contrario ir a un hospital del MINSA que certifique que tú tienes una discapacidad. Claro, o sea, Y con ese certificado recién te puedes inscribir en el CONADI, y a veces, ¿no? Ana, no sé si te da resultado, parece hasta tan irónico, ¿no? O sea, yo he ido, y me he tocado, he ido allá a una oficina con short, se notaba la prótesis, y le decía, bueno, para gestionar su carnet de discapacidad, o Sí, mejor dicho, claro. su certificado de discapacidad. Certificado, Sí, claro. Entonces yo, pero es visualmente evidente, ¿sabes? ¿No? Yo sé que algunas discapacidades, y debe ser un tema de normativa, lo entendemos así, pero hay situaciones en las que podría ser un poco más como en otros flexible, países, que ¿no? solamente el médico te firma un documento y ya Así es. accedes. O como el denominar, por ejemplo, la severidad de una amputación. En el caso de, bueno, de José y yo tenemos una amputación y la discapacidad es ya severa, ¿no? Irreversible. Claro. Porque Claro. no nos va a crecer. Entonces, Claro. ¿para qué estar esa ¿no? clasificación viendo esa también, ¿no? clasificación? Leve, moderada, severa. No, Uno además le dan que, por ejemplo, carnet amarillo, otro celeste. Además que hay un tema, ¿no? Justamente por el tema de la pandemia, todo este tiempo ha sido de lo más engorroso, porque claro, la evaluación es por Zoom. Ustedes comprenderán que el médico se tiene que evaluar No por es lo Zoom. mismo, no es lo mismo. Pero si yo te veo en una silla de ruedas y además te estoy diciendo no puedo caminar, es obvio, ¿quién va a mentir sobre una discapacidad? Sobre, No, porque tampoco beneficios muchos no te da ese carnet tampoco, Sí. te diré. Además, ¿no? Y Además. hay muchas personas con discapacidad que prefieren no tenerlo porque para acceder a la sociedad, para trabajo, para una serie de cosas, prefieren no tenerlo porque Exacto, desde que te exacto. ven ya Es te como un marginan. estigma, ¿no? Es como un Es estigma. como un ¿no? Sí, estigma. claro, o sea, Sí. muchos no lo tienen. Bueno, Ana, la verdad ha sido un placer conversar contigo, interesantísimo lo que hemos conversado. Estaremos seguramente invitándote en cualquier otra oportunidad y más bien danos tus próximas actividades, bueno, en la asociación, tus redes sociales, donde te pueden ubicar las personas que te vienen escuchando a través de Red de Comunicación Regional y en Canal 792 de Cable Más. Sí, a ver, nosotros nos encuentran en las redes como Esclerosis Múltiple Perú. A través de ellas pueden contactarnos a través de nuestra página web, que es www.esclerosismultipleperú.org. Pueden escribirnos a nuestro correo, que es minformate@gmail.com. Tenemos un número de WhatsApp que pueden encontrar en las redes. Tienen todas las formas de comunicarse con nosotros, y les agradezco un montón, chicos, por esta oportunidad. De verdad, el deporte es vida, no importa qué enfermedad tengas, y tampoco si es que tienes una secuela por una enfermedad o tienes alguna limitación física o una discapacidad. Así es. Encantados nosotros, Ana. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Cuídate Tengan mucho. buenas tardes. Cuídate mucho, Ana. Cuídense ustedes también. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Estuvimos con Ana Chereque, presidente de la Asociación Esclerosis Múltiple Perú. Nos vamos a un corte y regresamos con más de Por Sin Límites.